Buenas, hoy les voy a hablar sobre aproximaciones y errores de redondeo. Comencemos. Vamos a empezar en la página 6 con el punto número 1, que nos dice: el rango de cantidad que puede representarse en un número es limitado. Esto nos dice que existen números muy grandes que causan un error de overflow y números que son muy pequeños que causan un error de underflow. El punto 2 nos dice que existe solo un número finito de cantidades que pueden representarse dentro de un rango. Esto nos quiere decir que hay números que no se pueden representar exactamente y esto ocasiona un error. Estos errores de aproximación se los conoce comúnmente como errores de cuantificación. Para llegar a una aproximación existen dos caminos: cortar el número o redondearlo. Esta técnica de cortar el número es conocida comúnmente como truncamiento, pero en la jerga computacional preferimos llamarla corte. Luego tenemos la técnica de aproximación llamada redondeo, la cual es mucho mejor que el corte, en consecuencia produce un error absoluto menor que el corte. Al usar el redondeo aumentas el trabajo computacional y al usar el corte tienes un trabajo computacional liviano. Para decidir qué técnica debes usar, tienes que tener un enfoque que sea justificado con la suposición de que el número de cifras significativas es suficientemente grande para que los errores de redondeo resulten que sean depreciables. En la página 68 tenemos el epsilon del equipo, lo que también es el error de la máquina. Eso ya vimos en las clases, así que pasemos al siguiente punto. La precisión extendida nos ayuda a obtener cálculos mucho más precisos, por lo cual se debe reconocer que aún hay casos donde el error de redondeo resulta crítico. Por tal razón, muchas computadoras permiten la especificación de precisión extendida. La más común de estas especificaciones es la doble precisión. Pasemos al punto 3.4.2, que es la manipulación aritmética de números en la computadora. Este punto nos habla sobre las operaciones aritméticas comunes y cómo los errores de redondeo las afectan. Primero hablemos sobre la suma. Si queremos sumar dos números que son de punto flotante, tenemos que expresarlos de manera científica y que los exponentes sean iguales. De esta manera vamos a alinear los puntos decimales. Como podemos ver en la imagen, al realizar la suma y después de realizar la suma, realizamos el corte y podemos notar que los últimos dos dígitos de la suma fueron recortados, fueron eliminados de los cálculos. Para la resta sucede exactamente lo mismo, la única diferencia que existe es el símbolo, que esta vez es de resta. Para la multiplicación y división es algo un poco más sencillo. Se multiplican los exponentes y al hacer esto lo que estamos haciendo es duplicar la mantisa, por lo cual el resultado será un dígito mucho más grande. Después de obtener el resultado tenemos que normalizarlo y después de realizar esto procedemos a cortarlo. Bueno, ahora veamos el ejemplo 3.6, el cual nos dice: investiga el efecto de error de redondeo en un gran número. Desarrolla un programa que sume un número 100.000 veces, sume el número 1 con precisión simple y el 0.0001 con precisión simple y doble. Podemos ver acá que en el libro se realizó el programa con Fortran 90 y lo que hacen es declarar sus variables primero para la precisión simple y después declarar otras dos variables para la precisión doble. Acá declaran la variable de suma que inicialice en 0. Podemos ver acá el número 1. Este es el segundo número que se va a realizar con precisión simple y el tercer número que es con precisión doble. Podemos ver que acá se realiza la sumatoria hasta 100.000 y luego lo que hace el programa es imprimir en pantalla las sumatorias y podemos ver que efectivamente el primer número
nos da 100.000 con una precisión simple, si el segundo número realizando con una precisión simple es diferente al tercer número realizado con precisión doble. Podemos observar que el de precisión doble es mucho más exacto que el de precisión simple. Yo realicé el programa en Python y podemos observar, yo me di cuenta que en Python eh, siempre realiza todos los cálculos con una precisión doble. Acá vamos a demostrarlo. Podemos ver la declaración del primer número, del segundo número, la inicialización de las variables en cero para la sumatoria. Acá está el for que va a ir hasta 100.000 y realiza la sumatoria para el primer número y el segundo número. Después imprime en pantalla lo que es la sumatoria del primer número y del segundo número. Podemos observar acá que efectivamente el número 1 nos da lo mismo que en Fortran 90, que es lo que está en el libro. Y el segundo número podemos observar que en Python es lo mismo que en Fortran 90 con una precisión doble. Eso nos quiere decir que en Python siempre se realizan los cálculos con una precisión doble. Suma de un número grande y uno pequeño. Podemos observar en el ejemplo que se quiere realizar la suma del número 4000 más 1. Para realizar esta suma tenemos que llevar ambos números a su forma científica y que estén elevados al mismo exponente. Podemos observar que el número 1 ahora creció en sus números de dígitos y al realizar la suma tenemos un resultado con mayor dígitos, entonces tenemos que realizar un corte. Al realizar este corte se puede ver que el resultado es lo mismo que si no se hubiera realizado la suma. Para evitar este tipo de error, una manera de reducir esto consiste en sumar la serie en sentido inverso. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la cancelación por resta. Se refiere al redondeo inducido cuando se restan dos números de punto flotante casi iguales. Un caso muy común donde ocurre esto es en la determinación de las raíces de una ecuación cuadrática o parábola utilizando la forma cuadrática, como podemos ver ahora en la pantalla. Esto sucede en los casos donde b cuadrado es mayor a 4 por a por c. La diferencia en el numerador puede ser muy pequeña. En tales casos, la precisión doble llega a reducir el problema. Además, una formulación alternativa puede usarse para minimizar la cancelación por resta. La formulación de esta ecuación es la que podemos ver ahora en pantalla. Veamos el ejemplo 3.7 de cancelación por resta. El problema nos dice calcular el valor de las raíces de una ecuación cuadrática con a igual a 1, b igual a 3000.001 y c igual a 3. Compare los valores con las raíces verdaderas. Podemos ver acá que el libro ya tiene resuelto el problema con Fortran 90 y lo primero que hace es calcular con una precisión simple que está acá, es toda esta parte de acá. Acá declara las variables, luego empieza a reemplazar las variables en la fórmula de ecuación cuadrática, que es esta de acá. Después de haber reemplazado las variables y calculado, muestra el x1 y el x2. Después, en esta parte de acá abajo, podemos ver que está haciendo exactamente lo mismo pero con variables de precisión doble. Y en esta parte de acá podemos ver que está realizando el cálculo pero con la fórmula modificada, que sería esta de acá, para la primera raíz, y después muestra el resultado. En los resultados podemos ver que la precisión doble y la fórmula modificada son bastante parecidas, pero la fórmula modificada se acerca más al valor verdadero y la precisión simple está bastante alejada del valor verdadero, no es tan exacta como la precisión doble y la fórmula modificada. Podemos ver acá el programa que yo realicé, que está hecho en Python, y hace lo mismo. Acá tiene las variables, y primero hacemos la de precisión simple, reemplazando en la fórmula cuadrática. Acá está realizando la raíz primero,
y después la división para un d positivo y un d negativo. Acá muestra las variables y después acá podemos ver que se está realizando los cálculos pero con la fórmula modificada. Veamos qué nos sale y podemos observar que con la precisión simple es un valor bastante alejado del verdadero, pero con la fórmula modificada es exactamente el mismo valor del valor verdadero. Hablemos ahora sobre la dispersión. La dispersión ocurre generalmente cuando los términos individuales en la sumatoria son más grandes que la sumatoria misma, como el siguiente ejemplo. En el ejemplo 3.8 nos dice que la función exponencial y igual a e elevado a la x está dada por esta serie. Y lo que nos pide es que evaluemos esta función para x igual a 10 y x igual a menos 10. Podemos ver que el libro ya lo tiene resuelto el programa con Fortran 90. Y lo primero que hace es declarar sus variables acá y después inicializarlas. Después lo que hace es entrar en un bucle y preguntar siempre si la suma es igual al test, y si es así sale del bucle. Por falso esto entra y continúa con el programa y va realizando la serie. Después de terminar la serie imprime el valor verdadero y ahora tenemos que comparar. Podemos ver que para e elevado a la 10 el valor verdadero y el resultado de la serie son prácticamente iguales, son muy parecidos, no hay mucha diferencia. Ahora podemos pasar a ver que para el x igual a menos 10 el valor verdadero y el resultado de la sucesión son bastante diferentes. Y esto se realizó en 45 pasos y existe una gran diferencia, todo esto gracias al error que existe. Ahora podemos ver que en el programa que yo realicé en Python hacemos lo mismo, inicializamos primero las variables y después dentro de un while vamos preguntando si la suma es diferente a test para que entre en el bucle. Acá realizamos la sucesión y después realizamos el valor exacto, lo imprimimos y vamos a correr el programa para un valor igual a 10 y podemos ver que la sucesión tiene 45 pasos y el valor verdadero y el valor de la sucesión son prácticamente iguales, no hay mucha diferencia. Si volvemos a ejecutar el programa para menos 10, podemos ver que la sucesión se realiza en 58 pasos y a diferencia de Fortran 90, vemos que acá sí existe un error mucho menor, que es el resultado, el valor exacto, es muy parecido al de la sucesión.